A los gatos les encanta estar cerca de fuentes de calor, y a nuestra gata la semana pasada se le quedó atrapada una uña en el radiador, y tuvimos suerte de poderla liberar. Aquí en esta zona es donde está el peligro para sus patitas. Si quieres ver cómo solucionar este problema que es común en casa con mascotas, no te pierdas el siguiente vídeo. Aquí vemos cómo esta forma de U hace que al tirar hacia abajo puedan quedar atrapadas sus uñas. Nos dirigiremos a nuestro centro de bricolaje y compraremos perfiles con esta forma de lágrima. En este caso miden 2 metros, cuestan 3,39 cada uno, ya depende de los que necesitemos, y con un coche con portón caben sin problema. Curiosamente, lo que más me costó fue arrancar las pegatinas, ya que se rompían, pero al final con un poco de alcohol y frotando salen sin problemas. Cortaremos una primera pieza a modo de prueba. Utilizaré estas tijeras de hojalatero. Corto la primera pieza y compruebo que encaja sin problemas. Así es que ahora marco y voy a cortar todas las piezas que necesito para los radiadores. Si alguien no tiene estas tijeras gruesas, con tijeras de oficina se puede cortar también, aunque cuesta más. Y otra opción son las tijeras de cocina, que todos tenemos por casa, pero curiosamente con estas me costó más. Esto tiene un poquito de flexibilidad. Y con un poquito de maña quedan las piezas colocadas, tal y como vemos en primer plano. Y una vez hecho esto, como ya tenemos todas las piezas que necesitamos, las colocaremos en los distintos radiadores. Estéticamente vemos que queda bastante bien. Si no se encuentra este perfil que estamos usando, se puede utilizar cinta de electricista. Protege bien, aunque es una incógnita cómo aguantará el paso del tiempo. Ya hemos terminado y es hora de probar el resultado con mi gata. Bueno, los que tenéis gatos ya sabéis que ellos van a su aire. Y si no quieren hacer algo, no lo van a hacer. Y no hubo manera de que aguantara encima del radiador para grabar el final del vídeo. Si te ha gustado el vídeo, espero que le des al me gusta, mires mi otro contenido del canal y si te gusta te suscribas. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.